En TikTok, Twitter y Yahoo hemos visto en tiempo real la embestida criminal del sionista Netanyahu. A manera de rutina, el Estado de Israel masacra a Palestina de la manera más cruel. Porque viven en la Gaza, matan mujeres y niños, los despojan de su casa solo por ser palestinos. Un infierno vive Gaza, cada día es un martirio. Hacen matanzas en masa, que no es guerra, es genocidio. Israel en Medio Oriente es el brazo ejecutor de intereses de Occidente. Es la fuente del dolor. Este plan que están alzando lo secunda Donald Trump del imperio americano con su míssil y su dron. Y al sentirse tan impune, Benjamín se envalentona. A su armada la reúne y ataca toda la zona. Israel a Irak agrede, a Líbano, Siria y Yemen. Y también ataca Irán, territorio del imán. Y luego Irán contraataca, traca. Arden Haifa y Tel Aviv y al refugio el Israel. Luego en esta situación, donde todo está cabrón, sale Donald Trump al ruedo para hacerla más de pedo. Mejor paren esta guerra que se puede hacer mundial. Ya sería la tercera. No hay que ser tan animal. ¿Qué horas son? ¿Tú que tienes reloj? Pues son las 8, ¿no? ¿O ¿No, dice las las 11? No sé. En realidad dice ahí que estamos a 3 segundos del estallido nuclear. ¿Es el reloj nuclear? No. Pues sí. Ya valió. Pero eso del temor nuclear es de los 50. No, hombre, está más vivo que nunca a partir de lo de Medio Oriente. Y precisamente El para fin del hablar mundo. sobre el tema... Entonces, ¿para qué hacemos programa? Ni Bueno. cartón. Pero sí vamos a hacer programa porque invitamos ni más ni menos que a Silvana Rabinovich, que es una filósofa y una figura ética Sí. muy importante, y a Jesús Escobar, que ha seguido muy de cerca todo Claro. el tema. Pero él no va a caber por la puerta. Porque Sí, está bien Es muy alto, grandote. mucho. Ya están Pero tocando. ya están tocando. Ah, mira. Mira. Ya están Silvana aquí. Rabinovich y Jesús Escobar. Qué gustazo. Bienvenida. volverlos a tener. Rafa, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola. ¿Cómo estás? Caballero, Hola. Por favor. un placer. Maestrísimo. Adelante. ¿Cómo estamos? Venga, pásale. Gracias. Bienvenidos al Averno. Una vez más. Porque los dos ya son Ay, Dios. Viejos amigos. viejos amigos. Sí, bueno, Oigan, pues estamos en la antesala de la Tercera Guerra Mundial, dicen algunos. Otros dicen que la Tercera Guerra Mundial empezó desde el 2001, con los ataques a las Torres Gemelas. ¿Dónde estamos realmente? ¿Cómo lo ven ustedes? No sé, yo pienso todos los días en un filósofo que se llamaba Günther Anders y que alertó desde los años 50 y tiene unas tesis sobre la era atómica que habría que leer todos los días. Que dice que tenemos que aprender a expresar nuestro miedo corajudo y que tenemos que tener presente la internacional de las generaciones, nuestra responsabilidad con los que nos precedieron y con los que esperemos que puedan sucedernos, porque no sé si seguimos a este ritmo. Pues sí, ni el mismo Trump sabe qué va a pasar. Trump acaba de decir una cosa que es fantástica, porque hace unos días dijo que Irán estaba a 2 semanas de tener la bomba atómica, la bomba nuclear, y ayer hace unos días se le preguntó que si va a atacar, y dijo, voy a esperar 2 semanas. En 2 semanas, le digo, espérate, ahí hay una contradicción. Pero Netanyahu viene diciendo eso desde el 95. Exactamente. No, y hay Que es un quien- pretexto que han utilizado ya ¿Desde incluso cuándo? desde los años 50. O sea, han venido manejando la posesión de bombas atómicas en esa región para justificar precisamente cualquier tipo de ataque en contra de sus vecinos musulmanes. Es decir, prácticamente desde que Israel se conformó como un Estado, ha sido parte esencial de su discurso narrativa para justificarse y justificar las acciones, incluso a través de sus aliados, ¿no? El caso de Estados Unidos, el caso de Inglaterra principalmente, quienes utilizan mucho ese término. Es que Irak tiene bombas, es que Irán tiene bombas, es que Siria tiene bombas, y todo eso para justificar atrocidades. Y los únicos que tienen las bombas son ellos, en realidad. ¿no? Y los Estados Unidos. No, Bueno, claro, claro, los dos, claro. tanto Israel como Pero- Estados Están en el Unidos. paquete. Pero fíjate que lo que estás diciendo es cierto, porque en los años 50, con toda la cuestión de Suez, ¿no? El canal de Suez, la crisis que había habido, Shimon Peres, que tuvo el Premio Nobel de la Paz del 94, estuvo
en conversaciones ya desde entonces con los franceses para la construcción de la central de Dimona. Y durante décadas se la pasaron diciendo que ni afirmaban ni negaban que Israel tenía ojivas nucleares, hasta que Mordejai Vanunu salió del país, que era un ingeniero que trabajaba ahí en la central de Dimona, y dijo sí, ¿no? Lo dijo en Australia, después enseguida lo condenaron al ostracismo, ¿no? Primero fue a la cárcel, después ya ahora está desaparecido de todo, se sabe que vive, pero no quiere. Pero aquí hay un problema que es muy claro, y es que no sería la primera ocasión en fechas recientes que en la región se utiliza el argumento de armas de destrucción masiva, peligrosas armas de destrucción masiva, para justificar una intervención. Ya ocurrió hace unos años, sí. y resulta que provocaron una guerra que costó más de 1 millón de personas, ¿sí? En el caso de Irak, y al para final de la, que no era cierto, para acabar aceptando que que nadie tenía, que nunca no se encontró evidencia alguna de que hubiera armas de destrucción masiva. Es que ellos saben que no las hay. Pues no. Esa es la gran perversidad en todo esto. Ellos saben que no las hay, ¿no? Y eso es precisamente lo más cuestionable en torno a una élite, porque yo la considero así, una élite que ni siquiera está peleando las guerras del pueblo norteamericano. O sea, realmente al pueblo de Estados Unidos, al pueblo, le conviene involucrarse en un conflicto de esta naturaleza, con una inflación como está, con niveles de pobreza, una dinámica consumista que los lleva a tener adicciones severas en materia de drogas legales, ya ni siquiera hablemos de las ilegales, legales, para poder dormir, para poder aguantar los ritmos. A esa sociedad como tal le conviene meterse en un conflicto de una envergadura que les puede traer una consecuencia severa en su propia economía, que de por sí está hundida en este momento. Para mí están peleando guerras literales de intereses económicos, que ese es uno de los puntos que me hace muy interesante de este conflicto, que comenzamos, hay mucha gente, expertos, expertas, que obviamente lo tienen manejando desde hace muchos años, pero se empieza a popularizar la gran pregunta de, ¿realmente el presidente de Estados Unidos es el que está tomando las decisiones? ¿O qué tanto ese lobby judío del de tantos hablado, el famoso sionismo anglosajón como tal, está presionando desde distintas esferas al gobierno norteamericano para que actúe de esa forma? Porque hoy lo que vemos también con Trump es un Trump en medio de dos fuegos. Lo vimos con Tucker Carlson y Ted Cruz, ¿no? Está en medio de dos fuegos, y no sé qué tanto ahí venga lo que comentaste. Sí. 2 semanas de tiempo, pero 2 semanas de tiempo en donde ya te aparecieron los vecinos, Rusia y China también involucrándose. Entonces yo no sé qué tanto realmente ese tiempo lo está utilizando Trump para darle una salida incluso hasta medio digna en su postura, ¿no? Es que yo ahí sí creo que Trump es un convencido de todo tiene esto. que atacar. O sea, tiene una oficina de fe en la Casa Blanca con una mujer que no podría sino apellidarse White, White, que sostiene que todo lo que ella pisa es sagrado. Sí. Entonces hay toda esta idea sacrificial, esta teología política apocalíptica sacrificial, está muy sostenida desde la Casa Blanca. Yo no creo, cuando preguntan algunos periodistas si acaso Trump sabía del ataque a Irán. Le pidieron permiso, obviamente. O sea, yo no creo. Al Estado de Israel le gusta hacerse pasar por mucho más poderoso de lo que es. Tiene armas tremendas, sin duda, pero es pequeño, tiene todo el apoyo de Europa. Lo dijo Theodor Herzl cuando escribió El Estado Judío, que iba a ser un muro que contenga la penetración de la barbarie oriental sobre Europa, y Europa iba a tener que agradecerle y estar siempre de acuerdo y sostenerlo. Y es lo que estamos viendo ahora. Alemania acaba de mandar armas, ¿no es cierto? Sí. Bueno, si los obreros del puerto de Marsella no paran, ellos, con la potencia que tienen los trabajadores y los sindicatos, no paran el envío de armas, también de Francia van a salir. España dice que no, pero manda. Europa es cómplice también. Y Estados Unidos, bueno, la Casa Blanca ahora está en manos del sionismo cristiano, porque el sionismo judío también es cristiano, habría que decir. Y el argumento que manejan todo el tiempo es, Israel tiene el derecho a defenderse. ¿A defenderse de qué? ¿De qué? De sí mismo. Es que ese es otro tema. A ver, Libia, Yemen, Siria, Irán. Es el único país que puede bombardear 4 o 5 naciones alrededor y decir que se está defendiendo. ¿De quién te estás defendiendo? O sea, estás avanzando, es una expansión territorial, literalmente lo que estás haciendo. Y ahí entramos a lo que bien comentas. O sea,
hay una postura totalmente a favor de ese sionismo cristiano en la Casa Blanca, efectivamente, en donde no tienen ningún empacho ya en reconocerlo como tal. El punto al que yo me refiero también es la contraparte que tienen Estados Unidos, que son ese otro grupo conservador, que no es menos racista ni menos clasista, y digo, tienen a este señor Carlson como su gran representante en los medios, que ellos dicen, no te metas ahí porque lo que a nosotros nos importa ahorita es América Latina y es los recursos naturales de este lado, no precisamente porque sean muy demócratas ni mucho menos. Y ahí entonces te topas con una pregunta que también se ha hecho mucho en los últimos días. Vivimos una crisis estructural de un sistema capital, del capitalismo como manera financiera, pero ¿quién está provocando esa crisis estructural? No son los movimientos sociales como tal, sino que son estos pleitos entre las élites que se vuelven todavía más brutales porque para ellos, y lo demuestran en Gaza, el ser humano es totalmente desechable. O sea, tiene la desvergüenza, para mí no hay otra palabra, el cinismo de salir y anunciar que quieres hacer un resort, ¿no? En medio de tanta tragedia. Así es. ¿no? Sí, con unas imágenes creadas por inteligencia artificial que son insultantes realmente. Sí, ¿no? totalmente. Y que, como comentábamos, te topas con esa narrativa en los medios de comunicación justificante, primero del genocidio, ya lo hemos platicado muchas veces. Para mí los medios de comunicación hemos vivido una etapa tan importante en la ética, porque no puedes dejar de hablar de ese tema. No lo puedes dejar de hacer. Y quienes desvían la atención, quienes lo minimizan, estamos hablando entonces de una responsabilidad y una complicidad criminal completamente, que se ve reflejado ahora incluso en el propio G7, ¿no? Bueno, pero estamos hablando, entre otras cosas, de que hay un imperio en crisis y que una de las formas que tienen para salir de la crisis es precisamente echar a andar guerras. Exactamente. Ese es en realidad el tema de fondo. Y también tiene que ver con el control de la región, porque ustedes dicen, no es el lobby israelita el que está marcando las pautas en Washington. Sí, y también es cierto que Israel está defendiendo los intereses de Occidente en la región. Así es. Para eso lo pusieron ahí. Para eso está ahí. También está ahí, que fue parte de ese acuerdo que se da en Estados Unidos, Inglaterra, los sionistas que salen de Alemania, ¿no? Que son muchas de las familias que tienen un poder económico brutal en los Estados Unidos. Los Goldman, todos ellos que están en los bancos, que están en el petróleo, que están metidos en puntos esenciales del funcionamiento de las oligarquías como tal, ¿no? Entonces, claro que están ahí involucrados directamente en cuidar sus propios intereses, ¿no? Están sin duda involucrados, pero yo lo que separaría de acá es la sombra de los protocolos de los sabios de Sion, que es un libelo que salió en la Rusia zarista, de la que se escaparon mis 4 abuelos, y que me parece que a veces vuelve ese argumento, y ese argumento termina se sube el caballo del enemigo para combatirlo, o sea, no le sirve, ¿no? Yo lo que creo, sí, hay una necroeconomía, y eso es una contradicción en sí misma, porque no hay oikos, ¿sí? No hay hogar con muerte, ¿no? Claro. Tiene que ser para la vida, y toda la economía esta tan enfermiza, capitalista, gira en torno a la industria bélica y a la industria farmacéutica. Son 2 formas de matar con el pretexto de mejorar la vida, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el gran problema en el que estamos, que tenemos que revisar palabra por palabra. ¿Sí? Esto tiene una dimensión teológica. Sí. A ver, platícanos de eso. Teológico-política, yo diría. Por eso. Claro, donde hay una idea sacrificial que se está imponiendo, donde algunos creen que van a poder mantener cierto status quo. Esto lo trabaja muy bien el antropólogo René Girard en La violencia y lo sagrado, ¿no? Cómo el chivo expiatorio en general mantiene la cohesión. Eso es lo que vimos. O sea, el ataque a Irán, ¿de dónde? ¿Por qué? ¿No? Tenía toda la gente en la calle. Ya tenía muchos jóvenes llamando a la objeción de conciencia, a la desobediencia civil. Yo creo que lo único que puede parar esto es la desobediencia civil. Por eso yo digo, hay que hacer un poco de memoria, un montón de memoria, irse a 1918, cuando pararon la fábrica de municiones. ¿Sí? Esos anarquistas, aquel que por un tiempo después fue el presidente de la República del Consejo de Baviera, ¿no? Kurt Eisner, con los obreros. Por supuesto que son los obreros los que hacen las huelgas. Entonces me parece que todavía hay una esperanza, porque me resisto a pensar que no hay esperanza, y está en los que están al servicio de todos estos autómatas que tocan un botón y hacen muerte por todos lados, porque empezamos a hablar menos de la Franja de Gaza, donde están matando cientos de personas cada día, en el momento en que van a buscar
comida, porque me resisto a llamarle ayuda humanitaria. No. O sea, hay algo que tenemos como que revisar en todo en el Una lenguaje tragedia nuestro, humanitaria. ¿no? Totalmente. Oigan, vamos a un corte de estación, no sin antes ver a la chamuca Cintia Bolio. Cintia Bolio. Y regresamos. Querido electorado, hola. Interrumpimos nuestro beneplácito por ver a la banda migrante en lucha, manifestando nuestra solidaridad junto a decenas de ciudades gringas contra el hórrido racismo trumpista, pues en estos días no sale el sol, sino la guerra otra vez. Demandamos paz. Según el libro gordo de Petete, es una femenina sustantiva traducida en calma y tranquilidad. Según Juárez, es el respeto al derecho ajeno. Según el pacifista feminismo, es un estado de armonía para la colectividad, no solo humana, y la ausencia de conflictos armados. Demandamos paz. Repudiamos al capitalismo salvaje y colonialista que con su brazo militar invade territorios y comete genocidio impunemente. Sin mencionar al siglo XX, llevamos 25 años del presente con Medio Oriente y todo el sur global resistiendo agresión y saqueo. Pues ya estuvo. Demandamos paz y el cese al belicismo del patriarcado. No debieron llamarla historia del hombre con fanfarrias, sino más bien guerra del hombre, dada la acumulación al 99.9% del poder económico, político, militar y religioso de los señoros, derivada de su avaricia, que se combina con megalomanía, misoginia y supremacismo, no solo del Mr. Naranja y su socio Netanyahu, sino de sus antecesores también, quienes primero arrasan y después colonizan sobre los cadáveres y escombros con centros comerciales y comida chatarra. Que la transculturación no nuble la empatía con películas o cómics de superhéroes que no salvan mujeres y niños ni con el pétalo de una viñeta. Según informes, se ha elevado el número de mujeres asesinadas y la violencia sexual se duplicó desde 2023. La ONU Buena Onda, pero de resoluciones no vinculantes, denuncia que solo el 10% de las sillas de negociación y financiamiento son para mujeres. Y sin dineros no hay recuperación. Es obligado a alzar nuestra voz para que los pueblos atropellados reciban reparación y justicia. Frente al horror, el pacifismo y el feminismo se pronuncian a través de la cultura de la paz, que consiste en promover la ética frente a la barbarie, condenar la violencia del hombre y proteger derechos humanos en cada tratado. Demandamos y demandemos paz, querido electorado, aquí y ahora. Chaito. Give me love, give me love, give me peace on earth. Seguimos en Chamuco TV, estamos platicando con Silvana Rabinovich y con Jesús Escobar Tobar. Hace un momento el Fisgón decía que es muy claro que el imperio está en crisis, ¿no? El capitalismo está en crisis. Una manera de tratar de evitar esto es con las guerras reactivan, ¿no? De alguna manera la economía de la guerra les funciona a estos personajes, pero yo tengo la impresión de que Donald Trump, él viene de la industria inmobiliaria, es una especie como de cártel inmobiliario a lo bestia. Ajá.
Y yo no dudo que también tenga un poquito la fantasía, como lo vimos en lo de Gaza. En el video. Ajá, Sí. En el video de inteligencia sí, artificial. de que la industria inmobiliaria también sea ahí un factor para estos lugares, ¿no? ¿O qué piensan ustedes? ¿Y te acuerdas que había ya ofertas inmobiliarias en el sur del Líbano cuando estaban atacando hace unos meses Sí, atrás? sí. No, yo creo que el negocio de la reconstrucción lo vimos también. Donald Rumsfeld creo que fue un buen Claro. precursor de esto, Claro. hasta donde mi memoria da, ¿no? Sí. Quizá va mucho más atrás. Que así construyó su fortuna en gran medida. O sea, Sí. si recordamos cómo Trump empieza a ganar mucho dinero, se le vincula directamente incluso con el narcotráfico colombiano, particularmente con este hombre apodado El Chepe, que era integrante del cártel de Cali, uno de los 4 líderes de ese cártel, que llega a Nueva York y es el que se encarga, a ver a qué le suena, a desplazar gente que no quería vender de ciertas zonas de Nueva York a través de la violencia, y quien llegue y compra en todas esas zonas es Donald Trump. Mira. O sea, ¿no? estás describiendo un poquito, a grosso modo, lo que está ocurriendo en Gaza. Claro. Totalmente. Es realmente el mismo un estilo. No, pero además estamos hablando, entre otras cosas, de una política que tiene que ver con las lógicas de crecimiento de Estados Unidos. Así es. Estados Unidos crece a expensas de los pueblos Así originarios es. norteamericanos, expulsando, y ahora y Estados Unidos fue un país de migrantes. Y hoy es básicamente Trump tiene una política anti-inmigrantes cuando su abuelo pues era un migrante alemán, pues, ¿no? Totalmente. Que ese movimiento del canciller alemán estuvo de Muy- época. Muy exquisito. Muy Mofe, fino. cachetada con guante blanco, le dicen de mí. Pero, No, sí, pero a ver, y aquí hay una cosa que me llama la atención. Hemos visto últimamente llamados de solidaridad con el régimen de Netanyahu. Cuando el régimen, y empezamos a ver condenas a los ataques que involucran a civiles, cuando el régimen de Netanyahu lleva meses atacando a civiles y tenemos este registro en vivo. Es decir, ¿cómo puede soportar estos niveles de hipocresía y seguir funcionando? ¿Cómo funciona A mí eso? fíjate que, ahorita como bien señala Rafa, el caso del G7 me parece emblemático. Pero cuando uno revisa a los integrantes del G7, todos tienen un comportamiento genocida. Sí. Todos han actuado a través de su historia igual. Inglaterra, Sí, Japón en contra de los chinos, Alemania, bueno, no, obviamente Italia misma, o sea, estamos hablando de naciones que acostumbran a aplicar el genocidio para expandirse, para lograr posicionarse en materia imperialista. Entonces, te topas con un comportamiento aceptado por ellos mismos como una forma precisamente de empoderarse, como una forma de crecer, como una forma de tener un dominio como tal. Si a eso le agregamos, por supuesto, que todos de una u otra manera financieramente dependen hoy por hoy de los Estados Unidos. Después del fracaso que fue Ucrania, la guerra en Ucrania, porque ha sido un fracaso para toda Alemania, a toda Europa. Alemania la convirtió en una caricatura de sí misma y todavía están pensando en armarse porque dicen que Putin los va a invadir, ¿no? ¿Y a quién le van a comprar las armas? A las 4 empresas norteamericanas que fabrican armas y en donde hay inversiones también de ese famoso sionismo cristiano y demás. Entonces te das cuenta cómo está perfectamente todo estructurado para justificar un ente criminal, porque ellos piensan exactamente igual, o sea, ellos operan exactamente igual. Yo no encuentro otra respuesta cuando son capaces de ver cómo están destruyendo escuelas, universidades, pero sobre todo cuando están acabando con niños, porque la guerra en Gaza es una guerra en contra de los niños. Bueno, no la guerra, el genocidio en Gaza es un genocidio en contra de los niños. O sea, estás atacando niños, niñas que no tienen forma de defenderse. Hemos visto escenas verdaderamente brutales. Y que tú tengas todavía el cinismo y la desvergüenza, y ofrezco disculpas por los calificativos, pero de salir a decir, Israel tiene derecho a defenderse. Sí. Y después de que él atacó, o sea, me parece que ya caemos en algo que ya ni siquiera, tú lo comenzabas fuera del aire, ya ni siquiera son apoyos, es complicidad, y es una complicidad entre criminales, ¿no? Claro, sí, sí. No, y yo lo que creo es que, digamos, toda esta... hay un término del que se tiene que borrar antes que decir hay derecho a defenderse, que es la violencia estructural. O sea, me parece que el 7 de octubre salieron unos desaforados a cometer una serie de crímenes que nadie defiende, ¿no? Pero siempre había que decir, lo primero que uno tenía que decir antes de opinar cualquier cosa era, ¿condenas los hechos de Hamás? Sí. A ver, hay algo, una carta en 1929 que escribe Hans Kohn, el historiador, de su renuncia al movimiento sionista, cuando las revueltas palestinas en Hebrón, en Jerusalén y en Safed.
Lo que él dice, él renuncia al sionismo porque dice el sionismo no es judaísmo. Yo creí siempre que este movimiento tenía principios sociales y morales. Esto es un colonialismo común. Total. Lo que nosotros estamos viendo es una revuelta anticolonial, solamente eso, y los colonialistas somos nosotros. Y en el año 1929 no estaba el Estado todavía, pero ya se lo veían venir. Cuando él describe los hechos, dice, claro, nos escandaliza, son hechos atroces los que cometieron, pero tenemos que entender que nosotros algo tenemos que ver con lo que ellos hicieron y que además no podemos exigirles un comportamiento de un ejército a quien no tiene un ejército. Entonces, todo eso se llama violencia estructural. Esa es la que se deja de lado para decir, tengo derecho a defenderme. ¿De dónde viene el ataque? ¿Quién engendró el ataque? Y esto no es el huevo y la gallina. Acá tenemos bien claro dónde empieza, ¿no? Claro. Y empieza ¿Quién con el financió a Hamas colonialismo. durante años? Y Europa tiene todo que ver cuando... O sea, no es que yo tenga nostalgia del Imperio Otomano, pero por lo menos ellos comprendían que la región tenía otras formas de organizarse social y políticamente, y las respetaron. Pero incluso así quisieron marcar, hacer una marcación territorial, etcétera. Pero el tema empieza cuando se reparten el mapa en un escritorio los británicos y los franceses, que ahora miran todos con horror, porque como ellos le enseñaron al mundo la civilidad, resulta que hay que rendir cuentas sobre cómo se comporta y cómo se revela aquel que ya no puede más con tanta opresión. A mí no me alegra ninguna muerte, pero para mí las muertes no tienen banderas, ¿no? Claro. Cuando hablan de los niños, ¿por qué los niños, estos niños que usaron aquí en espectaculares en la ciudad, los niños vivas, no sé si vieron algunos espectaculares, de esos niños que la misma familia de los rehenes que habían estado en Gaza, que la misma familia dijo, no usen a nuestros hijos, es nuestro dolor, es nuestro dolor. Lo usaron igual, o sea, a las embajadas no les importa eso. A Milei ni hablar, o sea, la Argentina toda está empapelada, con las víctimas judías del 7 de octubre de 2023. Y hacen borrón y cuenta nueva. Y ahora aparece Irán en la Argentina, perdón que traiga a la Argentina, lo que pasa es que bueno, es un esbirro así ejemplar, es como el alumno que está levantando la mano todo el tiempo, ¿no? Que lo dejen hablar. Bueno, y la levanta así. Sí, exacto. Pero bueno, él tiene incluso por agregar aquí leña al fuego con las acusaciones nada probadas de los atentados de hace 30 años atrás, ¿no? En la Embajada de Israel en Buenos Aires y de la AMIA, donde no se puede probar todavía, de hecho está probado que no, hay implicación de Irán, y sin embargo, vayan ustedes a decirlo, eso en el discurso está, Irán es el culpable, ¿no? Y eso es un chivo expiatorio, y lo que le decía recién a Fijón, no es que yo estoy defendiendo al régimen actual de Irán, que tiene sus víctimas, y que no son los que hicieron la revolución contra el Shah, la verdad. Sí, no fueron los ayatolas. Exacto. Pero de ahí a endilgarles todo lo que molesta y acusarlos de todo la responsabilidad que hay sobre la violencia estructural, me parece que no proceden, ¿no? Y nos está trayendo todos al borde de fin. Oigan, ¿y ustedes cómo ven la actuación, las declaraciones de Rusia y de China precisamente con esto, ¿no? Rusia dice que pues tiene contratos importantes con los iraníes, precisamente en cuestiones nucleares. Y pues mucha gente también advierte que lo que pasó en Ucrania, lo que está pasando en Irán, es un ensayo porque el último objetivo es China. Yo no desligo lo que pasa en el mundo en esta diferencia ya tan grande que hay entre Estados Unidos y China. Porque a final de cuentas estamos hablando de que Estados Unidos está perdiendo la hegemonía. Y la está perdiendo frente a China. Y cada uno de sus actos, por ejemplo, todo este asunto de la guerra arancelaria es un ejemplo de que Estados Unidos ya no puede competir con China. O sea, ya no tiene la forma de competir. Entonces ahora te tengo que quebrar tu economía. Que no es la primera vez que lo hace. Ustedes recuerdan con Japón. Sí, claro. Cuando Japón empezó a crecer, ¿qué hizo Estados Unidos? Quebrarle la economía, literalmente, meterse en su territorio e impedir su crecimiento. Entonces yo sí veo mucho estas acciones que lleva a cabo Estados Unidos, que de una u otra manera están enfocadas en esta pérdida de hegemonía que va avanzando de manera cada día más acelerada por ellos mismos, y que a la vez tienen como último receptor a China en un momento dado. Y China lo sabe, o sea, China no se está chupando el dedo. Incluso está el papel de Taiwán, que tanto Estados Unidos puede utilizar a Taiwán en un momento dado para provocar de manera más clara a China. Pero
A mí lo que me llama mucho la atención en este conflicto es dos momentos que a lo mejor aquí, yo coloquialmente digo que me pongo un casco de aluminio, pero hay dos momentos que me dan mucho la atención en esta guerra de narrativas, que lo hemos platicado, que está presente en muchos sentidos. Cuando Trump se lanza del G7 y regresa, lo primero que dice o escribe es evacúen Teherán, ¿no? Ordena la evacuación de Teherán. A los 5 minutos, 10 minutos, tal vez 15, China y Rusia dicen evacúen Israel. Sí. O sea, a mí me parece que no dicen como el caso de México. México dijo, sálganse todos casi de donde estén, háganle caso a las autoridades. No, pero no, Rusia y China son enfáticos, evacúen Israel. Entonces, yo no sé qué tanto se puede pensar en ese diálogo entre líderes que dicen, a ver, espérame tantito, o sea, tú no te vas a ir en contra de nada más porque sí. Exactamente. No, porque entonces salgo yo. Y obviamente uno quisiera pensar que en la mente de todas estas personas, ahorita bien lo mencionabas, de aquellos que aprietan el botón, alrededor de ellos hay gente que dice, si tú aprietas un botón ya no hay parte para atrás. Exactamente. O sea, esto no es como la Segunda Guerra Mundial, que sí, cuestión capitalismo, ayudó en la economía en algunos sectores, se cambió. No, aquí una explosión de esa naturaleza trae consecuencias brutales para todos. Y eso es lo que uno pensaría, que incluso dentro de los propios ejércitos hay gente, como lo dijo Norton en su momento, ¿no? Norton que dijo, cuando los chinos se acercaron, oye, estamos preocupados de que Trump, que dijo Norton, no lo íbamos a dejar apretar el botón, porque sabíamos las consecuencias que podía llegar. Entonces, yo no desligo este conflicto, al final de cuentas, de todo ello. Creo que tiene, como tú lo has señalado muchas veces, su propia personalidad, su propia esencia. Pero sí creo que de una u otra manera todo está vinculado en esta guerra por la hegemonía del planeta, ¿no? Ahora, hay un tema que me preocupa y que está rondando todo esto. Es una pregunta para Silvana y para Jesús. Primero, el 80% de la población israelita aprueba las políticas de Netanyahu. ¿Cómo se puede dar esto? Y la otra cosa para Jesús, es decir, si hay existe el eslogan, no es una guerra, es un genocidio referido a Gaza, es correcto. Pero yo sí creo que además, es un genocidio lo de Gaza, pero también hay una guerra. Y es en gran medida una guerra mediática. Es una guerra por el relato, por la narrativa, que tiene mucho que ver con el convencimiento de la gente. Claro. Esa la están perdiendo, ¿no? La justificación. Híjole, no en Israel. No, en Israel el 80% aprueba. ¿Qué está pasando ahí? No, yo creo que el miedo es, se acaban de dar cuenta que son escudos humanos. Siempre vieron el escudo humano fuera, pero ahora cuando entienden que se toca un hospital porque al lado hay un edificio militar o que los edificios de inteligencia están en medio de la población y de los centros comerciales, empiezan a descubrir eso. Ante ese miedo, lo único que alcanzan a ver en una sociedad que fue educada en el miedo al otro, en el desprecio por el otro, en pensar a los palestinos como hay un libro de Nurit Pérez Elhanan que se llama Palestina en los libros de texto de Israel, muestra cómo son seres del pasado exóticos, orientalistas, ¿no? Así está la pintura, ¿no? Orientalista, racista, digamos, sí. O son terroristas, ¿no? Una de dos. Y sobre todo no se los ve. O sea, yo la última vez que estuve por ahí, y estuve los dos lados del muro de Cisjordania, porque nunca estuve en la Franja de Gaza, fue en junio del 2023. Y uno veía una población que vivía de espaldas al muro, o sea, simplemente no lo ven. Y la izquierda, la autoproclamada izquierda, veía al muro como protección, porque el miedo es parte. Por un lado, ciertos textos religiosos que hablan de viejos odios, por ejemplo, de Persia, ¿no? La fiesta de Purim es un malvado ministro de Persia que quiere asesinarlos, y entonces la bella Esther conquista al rey, ¿sí?, Asuero, y se casa. El tío, por supuesto, Mardoqueo, fue el que hizo todos los tejemanejes ahí. Esa historia, donde siempre por cosas de astucia, pero nunca por la fuerza bruta que creen no ver, ¿sí?, porque es tecnológica esa astucia, aunque tiene una fuerza bruta tremenda, ¿no? Lo vemos en la mal llamada inteligencia artificial. Entonces,
El miedo está arraigado desde siempre. El hecho de haber secularizado la lengua religiosa y haberla traído a la vida cotidiana causó una incomprensión muy profunda, un miedo muy grande, que entonces se sienten protegidos por el enemigo. Si ustedes leen un libro que les recomiendo muchísimo, de Joseph Roth, que se llama El Anticristo, escrito en 1934, parece que habla de ahora. Porque dice, te da de comer con una mano veneno y lo tomas, te dice que es elixir de vida, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo ahora, una población con mucho miedo, porque si se da cuenta, son algunos que cada vez se dan más cuenta, que estuvieron todo el tiempo viviendo encima de un volcán que ya hizo erupción, ¿qué hacen? ¿No? ¿Cómo se justifican? Y entonces les dicen que los van a defender, y bueno, algunos creen que los defienden. ¿Y la guerra de medios? Está abierta, es decir, vivimos hoy por hoy una guerra híbrida, vivimos una guerra de narrativas muy profunda, en donde la derecha ha lanzado todas sus armas. Una de ellas, por ejemplo, creo que lo vemos ahorita incluso en las manifestaciones de Los Ángeles, en donde te arrebatan, ¿no?, lo que tú debes de ser para que quieras parecerte a ellos, que es uno de los factores claves que ellos utilizan para justificar clasismo, racismo. Y en ese sentido te topas con una postura en donde de los grandes medios, porque ese es un factor, me parece, que de repente no se ha estudiado tanto, los dueños de los grandes medios de comunicación en México, en Argentina, digo, el caso del Clarín, por ejemplo, es enfático, pero lo que pasa también en Alemania, lo que pasa también en Italia, los medios de España, los dueños de los grandes medios, son gente que pertenece a esa casta, que pertenece a esa élite, la cual obviamente está en contra de un proletariado, está en contra de una clase trabajadora, y por lo tanto respalda regularmente las acciones que esa derecha lleva a cabo. Y en este caso te das cuenta cuando hay intereses financieros por parte, voy a traer de nueva cuenta a la mesa el famoso lobby judío, pero que existe y que son gente de mucho poder económico, que patrocina programas de televisión, que tiene alianzas financieras con dueños de medios de comunicación, y que eso implica directamente una línea en los noticieros y una línea en el comportamiento. Lo vemos, por ejemplo, ahorita, por la mañana, y ahorita lo citábamos, bombardean Gaza, y por la tarde aparece el noticiero hablándote con un discurso que no es un bombardeo, están buscando a Hamas. Es decir, hay una plena complicidad entre las acciones bélicas y la narrativa por parte de todo. Hay un secuestro hasta semántico, al momento de que hablan de libertad, al momento que hablan de democracia, al momento que hablan de respuestas. Entonces, sí está esa guerra. Fíjate que yo, tristemente, por el alcance de estos medios, penetran muy fácil en grandes porciones de la población. Y si la gente no apoya, por lo menos la confunde. Digo, hay casos enfáticos como el caso de Gaza que difícilmente puedes darle la vuelta como tal, pero en otros temas saben cómo manejarse de tal manera que por lo menos te van a confundir, por lo menos te van a manejar como que las cosas no son tan graves como tú lo estás planteando. Y me parece que efectivamente hay una guerra como tal en donde la narrativa se está situando de una manera muy tramposa, muy vil, y dependiendo del escenario, por el lado de la derecha. Es decir, la derecha está ganando terreno en ciertos sectores en donde parecía que no los tenía, y sin embargo está logrando posicionar un discurso. Y ahí es precisamente en donde tiene que venir la réplica, en un momento dado, de llamar, y lo decíamos hace un momento, y pongo el ejemplo rápido de Irán. Cuando Irán responde a Israel, los medios de comunicación, el titular es Irán ataca a Israel. Sí, claro. Y eso le cambia totalmente el énfasis. A la gente que lea dice, a mí me ha tocado gente que me dice, oye, ¿quién empezó? O sea, literal, pero ya quién empezó porque yo me hice bolas. A ver, ¿no? ¿cuándo naciste? Exacto, empecemos por ahí, ¿no? Pero lo que me refiero es eso, de decir, ¿cómo te pueden llegar a confundir? Y por eso es tan importante que haya voces como la de Silvana, como la de ustedes, que llevan a cabo esa lectura pedagógica incluso, de decir, a ver, no, las cosas comenzaron en tal año, no es de ahora, se viene arrastrando desde hace muchísimos años este problema, y yo apuntaría un dato hablando de eso. Esto que estamos viendo en la actualidad lo denunciaron desde 2003 en un informe en Estados Unidos y lo publicaron en 2010, un analista de apellido McDonald, en donde habla precisamente de que en 2025 la crisis hegemónica de Estados Unidos se iba a ver reflejada con el tema de las narrativas, en donde iba a empezar a colapsar la misma narrativa. Ah, ya colapsó este espacio porque vamos a otro corte de estación y no se vaya, por favor, que está buenísimo esto.
Y seguimos aquí en el Averno platicando con Silvana Rabinovich y Jesús Escobar sobre lo que está ocurriendo en Medio Oriente, sobre lo que está ocurriendo con Israel, con Irán, en fin. Washington acusa a Irán de querer fabricar una bomba atómica, pero en la región el único país que tiene bombas atómicas es Israel. Y yo vi el otro día una polémica que me llamó mucho la atención, porque alguien decía, bueno, ¿y por qué está mal que Israel, por qué estaría mal que Irán tuviera bombas atómicas si Israel, y está bien que Israel las tenga? Y alguien contestó, no, es que está bien que los buenos las tengan y está mal que los malos los tengan. A ver, el problema es... ¿Cuál es el criterio? Exactamente. Aquí, Y además depende a dónde estén apuntadas. Sí, claro. También, porque pueden estar en un país enemigo, pero si están bien apuntadas en un país amigo están bien. al lado correcto, está bien. Pakistán también tiene, ¿no? También tiene. Sí, también tiene. A ver, aquí el tema es el siguiente, y si es un tema de ética profunda, ya que estableces que alguien es bueno, ¿puede hacer lo que sea? Claro que no. Lo que pasa es que esos son los esencialismos que hacen tanto daño. Claro. Tenemos el esencialismo victimista, de aquel que siempre es atacado previamente, como si no hubiera hecho nada, que fueron víctimas, no hay duda, de una Europa antisemita, no hay duda, pero ¿desde cuándo el antisemitismo se mudó al Medio Oriente y Alemania ahora lo señala, ¿no? Los inmigrantes a Alemania tienen que firmar que aceptan la existencia del Estado de Israel. O sea, que tiene que ver una cosa con la otra, Claro. ¿no? Por otro lado, de lo que tendríamos que estar hablando es de acabar con las bombas, porque las bombas establecen una cierta idea de que algunos son más humanos que otros, algunos son esencialmente buenos y otros esencialmente malos. Y eso sabemos que no existe, ¿no? Hay muchas cosas para decir sobre este tema y sobre todo que es una gran estupidez tener una economía, una vida que se asienta sobre algo tan peligroso que apunta a la muerte. Entonces no afirmamos la vida, la acumulación, sea por despojo o de la manera que sea, siempre va a apuntar a la muerte. Entonces hay algo que está muy equivocado, muy desorientado, como un barco que va muy, muy rápido hacia un horizonte suicida, es lo que estamos viendo ahora. ¿No? Y en ese sentido, ¿qué tanto juega un elemento ya de delirio de supremacismo? Porque hace un momento hablábamos del dominio territorial, ¿no? Que yo digo, ¿qué diferencia hay eso con el Lebensraum, el espacio vital de Hitler, ¿no? Y si a eso le sumas el destino manifiesto de Estados Unidos con el pueblo elegido de Israel, ya es una bomba lo mismo. que es O sea, que en prácticamente realidad lo es mismo, lo ¿no? mismo, Pero, y es ya una cosa de delirio supremacista que también juega, ¿no? O está jugando ahorita. Sí, que tiene sus, y digo, lo hemos visto con el propio Elon Musk, o sea, lo hemos visto con el propio Trump, lo hemos visto con el propio Stephen Bannon, lo hemos visto con el propio Ariel Sharon en su momento, lo hemos visto ahora con Netanyahu, o sea, lo hemos visto con diferentes liderazgos en donde existe esta idea que a mí en lo personal me da un terror enorme, en donde el ser humano, hay seres humanos desechables. ¿Por qué? Porque no pertenecen a nuestra casta, no pertenecen a nuestro lugar, o sea, y muchos de ellos así operan. Eso es lo que estamos viendo en la actualidad. Y lo vemos en Argentina. O sea, el discurso de Javier Milei, el discurso de Patricia Bullrich, el discurso de Mauricio Macri, incluso desde el empresariado, o sea, es un discurso en el cual se segregan a la gente con base a su color de piel, con base a su dinero, y particularmente cuando mezclan el tema teológico, cuando mezclan incluso el tema religioso. Pero en el fondo es una cuestión efectivamente. Yo siempre he pensado, perdón que utilice el yo-yo, pero nos centramos siempre, obviamente, en la historia en Hitler, en los nazis, pero ¿de quiénes aprendieron también? Y te topas que aprendieron del vecino del norte. Entonces, en realidad, lo que ellos hicieron, de cierta manera, hay una influencia directa en. Entonces, muchos de los que terminan en Alemania con el régimen nazi se mudan a Estados Unidos. Científicos, políticos, empresarios, con esa visión de supremacismo racial. Entonces, hoy los estamos viendo, y no creo que sean solamente los únicos, creo que estamos viendo el peor rostro. Pero Biden no era precisamente un hombre de unos conceptos de igualdad muy desarrollados. No. Incluso... Bueno, Alexandria Ocasio-Cortez declaró, claro, defendiendo el derecho de Israel a defenderse también. Por ejemplo, que fíjate que ella a mí me decepcionó un poco, no sé ustedes qué opinan. No, pues, porque empezó sí. ya, ¿te acuerdas que incluso cuando participó en una manifestación y quería ser la voz del pueblo,
yo creo que como todos fue cooptada completamente ya por un sistema, ¿no? Un sistema el cual no te permite ser diferente. Ahora hablamos mucho de Bernie Sanders, por ejemplo, ¿no? Con esta iniciativa que dice Estados Unidos no se puede involucrar y lanza una advertencia que yo no sé si sea, perdón por el ejemplo de un grito en el desierto, pero cuando dice quién manda en la Casa Blanca, ¿no? El presidente de Estados Unidos, el presidente Netanyahu no manda en la Casa Blanca. Y recuerdas cuando Trump en un debate, ¿no? Con Jeb Bush, cuando todos pensábamos que Trump era una mala broma y que no iba a llegar, ¿no? Y todos creíamos que Bush era el mayor de nuestros problemas, de repente agarra y dice, si Estados Unidos entra en una guerra con Irán, si Barack Obama inicia una guerra con Irán, es porque el que manda es Israel en Estados Unidos. Es el lobby judío, dice. Mira nomás. El lobby judío es el que manda en Estados Unidos. Son las palabras tal cuales de Trump en ese debate. Entonces, lo ves ahora y te das cuenta que todos pertenecen a esa misma amalgama y que está basada precisamente en esa supremacía, que por eso los hace tan peligrosos, porque para ellos nosotros no importamos. Y si tienen que apretar una bomba, lo van a apretar con tal de mantener su propia hegemonía. Y ahí entra entonces una idea que a mí me brincó mucho en una entrevista con Musk, en donde Musk, cuando está hablando de colonizar Marte y toda esta onda, de repente hace una referencia que me deja pensando cuando dice algo así como que el ser humano va a llegar un momento en que nosotros, puedo hacer la referencia muy clara a nosotros, vamos a tener la posibilidad, ¿no?, de superar incluso la muerte. Entonces, es cuando un hombre que presume desarrollar tecnología, todo eso, habla de ese tipo de cosas, pues estamos hablando de alguien que ya perdió cualquier contacto con una realidad, ¿no? Sí. Por lo menos con la realidad que para nosotros es muy obvia, ¿no? Cuando alguien está hablando de ir a colonizar otro planeta en vez de salvar es que ya está en otra lógica. No es que ya lo perdimos al muchacho. Sí, está en una necrológica. Sí. Ese es el tema. A mí lo que me parece es que yo no le llamaría judío a nada que provenga del sionismo en general. Porque es el soberanismo y esa idea soberanista del pueblo elegido es antijudía. Claro. O sea, hay un único soberano que se llama soberano del mundo y es Dios. Todo judío lleva la cabeza cubierta para recordar en todo momento que hay un poder encima de él. Querer, bueno, lo que dice Musk ya es directamente, bueno, él mismo es una caricatura, ¿no? En su propia vida, los nombres que le da a los hijos, lo que él engendra es todo mortífero. Pero a mí me parece que lo que hay que recuperar es la parte de promesa que hay en las religiones que tienen secuestradas estas personas, ¿no? Porque son personas. Al final yo tampoco creo que sean intereses tan poderosos. O sea, yo creo que hay una gran fuerza del sur global que tiene que cortar esto, que habla, cada vez que abre la boca dice lo que debe decirse, como Sudáfrica muy a tiempo lo dijo, ¿no? Cae en saco roto, pero ¿hasta cuándo vamos a seguir permitiendo que cualquier lógica que realmente apuesta a la vida sea aplastada por una lógica absolutamente insostenible, belicista, suicida, porque es profundamente suicida. O sea, está aquella película, ¿se acuerdan? Mañana, una que se iban a otro planeta. Claro, no miras hacia arriba. Eso, no miras hacia... No, mañana es otra, una ecologista, ¿verdad? Miras hacia arriba, incluso el personaje, se me escapa ahorita del actor, que fue hasta nominado al Oscar por un papel con con Tom... Hijo, se fue ahorita, que él hizo el papel de un preso, que estaba un preso en la Segunda Guerra Mundial, me parece, y Tom Hanks lo defiende, y lo nominaron al Oscar. Él hace el papel a quien no mires hacia arriba. Y es una referencia, él decía en esa entrevista, que él se basó en Bill Gates, en Elon Musk, en Jeff Bezos y en Mark Zuckerberg, para hacer a ese personaje, los veas a todos, desde la actitud hasta... De esas personas perdonavidas, ¿no? Desde el momento en que hablaba y te veía con cara de, es que tú no, sí eres bastante limitado, pero bueno, sí, mi vida, no sé, y la manipulación a los políticos con Meryl Streep, que está maravillosa como presidenta. Pero ese es el mensaje, o sea, un tipo que sí logra trasladar supuestamente a ese ser humano, a ese grupo élite, a otra época, ¿no? Y se los acaban comiendo mal a aliens y no sé qué. Pero esa soberbia tan grande, y como bien dices, y coincido plenamente, o sea,
sí tiene uno que separar muchas veces, porque cuando englobas el tema del judaísmo, nos estamos complicando en un asunto que va por otro lado completamente, y hay manifestaciones ya de judíos que dicen, a mí no me representan, ¿eh? O sea, eso que están diciendo, están haciendo, no es lo mío, o sea, yo no creo en eso, ¿no? Yo quiero decir una cosa sobre la necrociencia, ¿no? Porque también nosotros en Académicos y Académicas por Palestina pedimos que una medida no violenta, que es, vamos a usar la palabra de AMLO, congelar los acuerdos con las universidades. No se hizo esto. En muchas. Lo hizo el Colmex, lo hizo el CIDE. Cuando la ciencia está al servicio de la muerte, no sé si tienen presente este personaje que tanta gente admira, que es Stephen Hawking, el que estaba sentado en la silla. Bueno, él convenció... Murió, estaba, ¿no? Pero sigue operando. Porque hay un programa que se llama ¿cómo es? Starshot Breakthrough, donde hay, no sé, los cientos de millones de dólares, o a lo mejor me quedo corta, que han puesto las principales universidades para explorar la vida en Alpha Centauri. O sea, está la película, pero está nuestra película de nuestras instituciones de educación superior, la inteligencia, ¿no? de este planeta también, que está en manos de gente que en vez de hacer con ese dinero algo para parar el desastre que se está produciendo en el planeta, dejemos de lado lo atómico, hablemos también del desastre ecosocial que hay aquí, ¿no? Socioambiental. El dinero se va para explorar la vida en Alpha Centauri. O sea, realmente sueñan con ser más que Dios. O sea, a Dios les queda chico. Sí, totalmente. Oigan, pues ya nos estamos yendo, entonces yo sí quisiera que algo positivo, algo optimista. Un escenario positivo, por favor. Pues mira, yo sinceramente espero, y sí lo espero, que aun cuando puede parecer que esa palabra no está dentro de ciertos diccionarios en este momento, sí quepa un poco más de algo muy simple, que es la prudencia y que es la decencia, ¿no? De entender que no son efectivamente más que Dios, y más allá de una cuestión de fe o creencias, que no son ellos quienes tienen que decidir el futuro de tantos millones de seres humanos, que hoy por hoy estamos en la esquina, por un grupo de personas que están defendiendo sus privilegios, sus intereses, su visión del mundo, y que coincido plenamente contigo, Zulana, en donde cada día tiene que haber más involucramiento de parte de la sociedad con movimientos sociales como tal. Lo estamos viendo en Los Ángeles. Los paisanos que salen a manifestarse y a exigir que no se les trate de esa manera y que son criminalizados, pero son parte de lo que debe existir. Las manifestaciones que ha habido a favor, en el caso de Académicas por Palestina, el UNAM, todos ellos, que son grupos que salen a exigir, porque es la única manera que nosotros tenemos, o sea, como sociedad, salir a exigirles completamente que no tomen ese tipo de decisiones, porque ellos no tienen, no tienen ningún derecho sobre la vida de todos nosotros, ¿no? Mi palabra de esperanza va a tener que ver con lo más propio del humano, que es la vulnerabilidad, es decir, esta facultad que tenemos de ser heribles, y que lamentablemente toda esta cultura que nosotros, y de esta civilización que nosotros deploramos en este momento, está basada en una vergüenza de eso que somos. Entonces, es un llamado a asumir lo que somos, hacer de esta vulnerabilidad, ponerle esa H intermedia de vulnerabilidad, como hizo la marcha a Gaza, que lamentablemente y de manera muy torpe paró el gobierno de Al-Sisi en Egipto, que eran personas que todo lo que tenían como arma era su cuerpo, para lograr que se abriera la frontera y entraran los camiones de eso que me niego a llamar ayuda humanitaria. La flotilla era lo mismo. Ahora los 1000 barquitos que quiere mandar Malasia tal vez tienen el mismo gesto de vulnerabilidad. Yo hago un llamado a eso, a reconocer lo pequeños que somos. Todas estas personas horribles que están trazando este destino que parece oscurísimo en este momento, son personas con miedo, es todo lo que hay. Entonces tienen miedo a sí mismos. Lo que tenemos que lograr es educarnos a nosotros mismos de otra manera, aceptar, no solo aceptar, amar lo que somos. Somos seres que si hubiéramos nacido solos no hubiéramos sobrevivido. Claro. Pues eso da. Pues muy bien, pues muchísimas gracias. Muy esperanzador. Es que sí, pues la solución finalmente es la gente, somos todos. Claro. Y yo quiero recordar que hace un mes
fueron ultimados en México, en la Ciudad de México, Jimena Guzmán Cuevas y José Muñoz. Y hay que mandarle un abrazo al gobierno de la Ciudad de México, a los compañeros. A sus familias. Y a sus Que no muera, amigos, que no muera la esperanza. Pues muchas gracias, Jesús, muchas gracias, Gracias a ustedes. Silvana. Muchas gracias a ustedes, señoras y señores. Otro programa para compartir, para comentar, para coleccionar. Cuídense mucho y nos vemos a la próxima. Ya lo saben. Bye. Bye. Adiós.